Bleach está últimamente entre dos opiniones que chocan entre sí. Hay algunos que halagan lo que el anime está haciendo con el manga, y otros que no están muy de acuerdo con esto y lo tachan de aburrido y puro relleno, ignorando que el mismo autor está involucrado. Así que vamos a hablar de esto. Empezaremos mencionando nuestra opinión. Los que conocen nuestro canal desde hace tiempo saben que pensamos, pero igual lo diremos. Este último arco y este tercer corte, en nuestra opinión, superó al manga con creces, porque Tite Kubo ahora está supervisando todo y dándonos la versión auténtica de Bleach. Ahora, hay un grupo pequeño de fanáticos que dicen que todo lo que vimos en este arco, todos esos diálogos, esos vistazos al pasado y la historia de Ukitake o el reencuentro con todos los personajes es relleno, argumentando que son cosas que jamás suceden en el manga y muy aburrido, argumentando que es porque no hay peleas ni bankais. Sí, nosotros tampoco podemos creer que digan algo así, pero vamos a ver. El primer corte abarcó la primera invasión Quincy y es de los mejores cortes, la verdad, porque desde el capítulo 1 te mantienen expectante, además de que significó el gran regreso de la saga. El segundo corte abarcó la segunda invasión Quincy y eran puras peleas desde el capítulo 15 hasta el 26, y vimos las liberaciones del Bankai de Renji, el Bankai de Rukia, el Shikai de Kenpachi Zaraki, el regreso de Ichigo, el Bankai de Senjumaru y la redención de la División Zero, aunque todo eso fue al final recién, claro. Y el tercer corte abarca una parte de la historia que es muy lenta, demasiado lenta, al menos en el manga. Casi no hay peleas, no hay liberaciones, no vemos ningún Bankai, solo diálogos y cosas sucediendo, todos preparándose para un último ataque al Palacio del Rey. En el manga esta parte de la historia fue muy lenta y era la que más huecos argumentales tenía. Dejaba muchas preguntas sobre qué pasó con Ukitake Yushiro, quién era el Rey Espíritu, por qué Yhwach lo quería matar y cómo funcionaba el All-Might. Muchas preguntas y el manga jamás se encargó de responderlas. Durante años y años decíamos, cuando animen la Guerra Sangrienta, ojalá arreglen esta parte. ¿Y qué sucedió? Lo hicieron, pero no solo eso, lo arreglaron totalmente. Primero arreglaron y nos mostraron cómo funcionan los ojos del Rey Quincy y por qué el All-Might pudo asesinar a Ichibei. Era el primer problema que tenía esta parte de la historia y lo hicieron. Segundo, continuaron la pelea original de Senjumaru con su Bankai y nos mostraron el poder de Uryu Ishida y cómo esta habilidad pudo vencer a una capitana de la División Zero, demostrando que incluso Ishida tiene una conexión con los poderes de su majestad. Tercero, nos revelaron el por qué Yhwach quería asesinar al rey, cuál era su nombre y cuál era su historia. Adonaius, el nombre del dios de Bleach. Y aquí en el manga había una breve pelea entre Ichigo y Yhwach, pero el anime la extendió y nos mostró mucho, pero mucho más. Cuarto, abordaron el pasado de Ukitake, cómo se salvó de morir, cómo conoció a Mimihagi, la mano del rey, cómo conoció a Kyoraku e incluso nos revelaron una escena que podría ser una clara referencia al infierno. Quinto, extendieron mucho más el combate de Mimihagi con Yhwach, ya que hablamos de un semidios que en el manga fue reducido a un ser bastante débil, pero aquí te mostraban que tenía poder y que podía retener al Rey Quincy por un determinado tiempo. Sexto, vimos otra pelea original entre Ichigo y Uryu Ishida. Muchos fanáticos querían que estos dos pelearan, cosa que jamás pasaba en el manga. Solo se tiraban dos flechas locas y el pendejo se resbalaba y se caía al vacío, pero el anime
no solo nos dio una secuencia espectacular de ambos peleando, sino que revelaron al fin el ball standing de Uryu Ishida, algo que este personaje jamás tuvo en este último arco del manga, un ball standing. Era algo que la historia necesitaba, ya que abarca un conflicto con los Quincy's, la raza que es enemiga directa de los Shinigamis. Y por último acomodó diferentes sucesos que en el manga pasaban uno tras otro, haciendo que todo se viera muy apresurado. Y lo hicieron de una manera tan perfecta aquí en el anime que todo se sintió mucho más natural. Quitaron escenas de comedia innecesaria, redimieron a personajes como Kon y nos dieron un último capítulo de paz antes de los combates finales, que empezarán en el episodio 33, como vimos en las imágenes promocionales y en las recientes filtraciones que revelaron que veremos una pelea original de 10 minutos entre Renji y Uryu Ishida usando su Scrabble. Este tercer corte es el que más cambios tiene con el manga, pero son cambios que eran necesarios, aunque no podríamos llamarlos cambios en sí, porque son agregados a la historia principal. Y si fuera solo por el estudio, quizá podríamos considerarlo relleno, entre comillas, pero no. El mismo autor del manga de Bleach, Tite Kubo, encabezó todo este proyecto desde el inicio, entregando bocetos, ideas, liberaciones, ayudando a dirigir la historia, pidiendo dejar algunas escenas y agregar otras a la historia. Es como si el autor tuvo su segunda oportunidad de arreglar el último arco y lo está haciendo. Su nombre al inicio del opening no es por imitar a Hideo Kojima, es para decirnos a nosotros los fans: esto es lo que quería contarles, esto es lo que ustedes debían ver y necesitaban. Esto que estamos viendo, chicas y chicos, es necesario. ¿Podrá ser aburrido para algunos? Sí. Eso ya depende del gusto de cada uno, pero hay que tener en cuenta que si este tercer corte es aburrido para aquellos que no leyeron el manga, deben saber que el manga en esta parte que están adaptando es mucho peor. Y tenía un montón de huecos argumentales que este corte ahora está respondiendo y arreglando. Todo esto mientras mantienen una calidad de animación increíble. Solo basta con ver el nombre del staff en cada capítulo para darnos cuenta de que este corte está igual de bueno que los demás. Incluso dejaron la escena del manga que hace canónica la primer película de Bleach, es decir, Senna existe en el universo de Bleach. Esa historia terminó sucediendo y el anime dejó esto. Es verdad que las peleas no son tan impresionantes como las del primer corte, como Yamamoto Bankai vs Yhwach, Unohana usando su Bankai contra Kenpachi Zaraki, o las del segundo corte, con Kenpachi Zaraki liberando a Nosarashi enfrentándose a Gremi, que tiene una de las animaciones más impresionantes comparándose con Yamamoto usando su Bankai, o Kirinjin usando a Kinpika durante más tiempo, Senjumaru liberando su Bankai. Sin embargo, la primera mitad de este tercer corte era bien sabido que sería aprovechada para arreglar los mayores problemas del manga, cosa que hicieron. Arreglaron la historia que en el manga estuvo incompleta y dejarán lo mejor para los últimos capítulos. A partir del episodio de este sábado comenzarán las peleas finales y curiosamente es una pelea nueva cuyo contenido durará 10 minutos. Avarai Renji usando su Bankai contra Uryu Ishida usando su Scrabble. Una pelea que de nuevo en el manga no existe. Y por supuesto después los Bankais que algunos esperamos ver desde el primer y el segundo corte. Y algo nos dice que vendrá mucho más. Muchas sorpresas que aún están por revelarse. Y por supuesto aquí en el canal las vamos a analizar una por una. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado.
Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.